buenas noches, saludos para toda la República Dominicana. Este es el programa Proceso. Yo soy Dani Alcántara. Hoy estamos a 28 de abril, año 2013. Bueno, la información más relevante, o una de las informaciones más relevantes en la República Dominicana fue la muerte de un coronel de la policía a manos de, presuntamente, de estudiantes. Específicamente hay un estudiante, Wilson Nicasio, que es el que se acusa de la muerte del coronel. Hay otros implicados, hay otros 3 ciudadanos que se han mencionado como sospechosos. La policía se entregó el principal sospechoso, que es Wilson Nicasio. Hay unas declaraciones en el día de hoy, en esta tarde, de parte de los abogados de Nicasio, indicando de que no hay pruebas que vinculen al joven Nicasio con la muerte del coronel Julián Suárez Cordero, un coronel de la policía. Decía yo que es algo inaudito, difícil de entender, matar a un coronel de la policía en estos tiempos. Quizás uno en los tiempos del doctor Joaquín Balaguer, en aquellos viejos enfrentamientos, o en aquellos enfrentamientos ácidos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ocasiones demandando un mayor presupuesto, en otras ocasiones haciéndose la universidad solidaria de demandas sociales, de demandas de obreros y trabajadores. Bueno, quizás uno lo podía entender y no ocurrió nunca, no se produjo un hecho tan extraño. Además, matar a un coronel de la policía que aparentemente era protector de los estudiantes, que sus hijos, 2 de sus hijos estudian en la universidad, que cuidaba a los estudiantes de la universidad. Evidentemente que eso deja un mal sabor y hay muchas interrogantes que se abren. Dice el rector de la UAS que él está consciente de que la manifestación de la UAS, que tuvo como resultado estos hechos, procuraban un muerto. Dice la información de inteligencia que maneja la policía de que ellos estaban enterados de que desde el principio se procuraba un muerto, ya sea de la Policía Nacional o un representante de la prensa, uno de los representantes de los medios de comunicación que estaban dando cobertura a lo que ocurría en la universidad o en la cercanía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los detenidos con el caso es el caso de Wilson Daciel Javier Nicasio, que es el principal sospechoso. Está el caso de Héctor Pichardo y de Eddie Giovanni Bonilla Cabrera. En el caso de Bonilla Cabrera, este es el presidente de la Asociación de Buhoneros de las Inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero además es miembro de FENATRANO, el sindicato de transporte que preside Juan Ubiere. Él admite que hizo 2 disparos al aire, pero admitiendo que hizo 2 disparos al aire, también afirma o asegura que el joven Wilson Daciel Javier Nicasio es el responsable de la muerte del coronel de la policía. Vamos a ver qué ocurre, pero el caso de Nicasio está detenido para conocer la medida de coerción. Hay un caso, el de Héctor Pichardo, que ya se le conoció medida de coerción y se le ha dispuesto 3 meses como medida de coerción. En La Victoria, el Procurador General de la República, el Ministerio Público, dice que va a solicitar, cuando se vaya a juicio de fondo, 30 años para el responsable o para los responsables de la muerte del coronel de la policía Suárez. Vamos a ver qué ocurre. Esta semana hubo la publicación de 2 versiones de lo que se llama como Observatorio Político. El Observatorio Político es una entidad dependiente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que preside el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, el presidente del PLD. Esa entidad, el observatorio, hacía 2 señalamientos que lucían críticas al gobierno de Danilo Medina. Uno era, publicada esta versión por el periódico Hoy, una que hacía comparaciones entre el salario del gobernador del Banco Central de la República y el salario de un raso de la policía. Decía que un raso de la policía, aunque el gobernador del Banco Central de la República ganaba 140 veces más que lo que gana un raso de la policía. Llamó la atención la comparación. Incluso hay quienes han dicho que el presidente del PLD, el presidente Fernández, parecería que tiene un pugilato
con el gobernador del Banco Central, porque hay otras manifestaciones que ha dado ya el presidente del PLD, el presidente de la República, que aparentemente no se ha sentido o no se siente cómodo con Héctor Valdés Albizu. Cosa extraña. Uno suponía que Valdés Albizu, que sirvió fielmente al gobierno de Leonel Fernández y que fue un funcionario importante a los fines del éxito o de los éxitos del gobierno de Leonel Fernández, iba a tener un tratamiento distinto. Uno no tiene explicación para suponer que el expresidente Fernández tenga algún tipo de encono con el gobernador del Banco Central. Quizás a Fernández le acomodaría que el gobernador del Banco Central asuma una actitud para tapar o para respaldar lo del déficit fiscal o qué sé yo. Hay tantas cosas que uno puede imaginarse. Pero bueno, el tema es que el Observatorio Político de la Fundación Global que preside Leonel Fernández hizo esa crítica, pero además, en una versión que destacó el periódico Listín Diario, el observatorio señalaba el hecho de que al gobierno de Medina en solo 3 meses le habían hecho 178 huelgas. Hay quienes han considerado que se trata en esencia de una expresión de las diferencias que se están expresando entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. ¿Verdad o mentira? No lo sé. Pero sobre este tema, sobre lo que es el observatorio, para que la gente tenga una idea quizás mucho más cabal de qué es lo que es el observatorio, Berky Castillo ha hecho la siguiente historia. Los resultados de un estudio dado a conocer por la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano, en el que se analizan las distintas variables relacionadas al salario mínimo, la pobreza y el poder adquisitivo en el país, en el marco de los reclamos que hacen gremios profesionales y organizaciones sindicales, sigue siendo tema de cuestionamientos. Y es que el observatorio es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que preside el doctor Leonel Fernández, ex jefe de Estado y además presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Las reacciones surgidas tras la publicación dicen que los resultados dan razón a los que vaticinan un agrietamiento temprano en la relación Danilo-Leonel. Esas voces son las mismas que aseguran que el análisis en cuestión contribuye al deslucimiento de las ejecutorias del gobierno que encabeza Danilo Medina. Pero lejos de intenciones políticas, el análisis responde a una necesidad nacional. Eso lo explican los coordinadores del Observatorio Político Dominicano que patrocina Funglode. El Observatorio Político Dominicano responde a una necesidad nacional de elevar el debate público, de analizar a profundidad los temas sociales y los problemas sociales de todos los ámbitos. ¿Qué hemos buscado y qué queremos con un observatorio político dominicano? Bueno, sencillamente eso, reunir a un grupo de especialistas de distintas áreas y analizar los temas de la agenda pública nacional, los temas políticos, sociales dominicanos, pero no basados en criterios subjetivos y en percepciones subjetivas de quienes hablan, de sujetos a veces interesados y que son parte de los mismos temas que se abordan, sino aplicando herramientas de la ciencia. El estudio en cuestión revela que los reclamos de aumento salarial tienen su fundamento en la pérdida de valor real del salario mínimo los últimos años y destaca que los ajustes de salario mínimo en el país no han sido proporcionales al incremento del costo de vida. El observatorio, ¿qué hace? Bueno, observar la realidad sociopolítica dominicana. Y entonces eso mismo se hizo. Bueno, el salario es un tema del momento. Se hizo dar respuesta, bien, a cómo se compone el salario, cuál es la realidad en base a la línea de pobreza. Lo que ha llamado la atención es el cálculo hecho por la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio, destacando que los 6.117 pesos que como salario recibe mensualmente un raso de la Policía Nacional es 140 veces menor que el salario asignado al cargo de gobernador del Banco Central, 859.445 pesos y 134 veces menor que el devengado por el superintendente de bancos. Obviamente aquí en el observatorio, dirigido por el doctor Valdés, se determinó que era importante hacer un estudio sobre el salario mínimo. Bueno, el salario mínimo, ese estudio lo que arroja, la idea principal de ese salario, no es que el gobernador del Banco Central gana 140 veces más que un raso de la policía, ¿no?
sino arroja otros datos importantes. Bien, se toma un periodo, como toda investigación, un periodo de 10 años, una década, bien, desde el año 2000, 2001 hasta el 2011. ¿Y qué se ve? Bueno, que el salario mínimo cubría la línea de pobreza entre 2001 y 2004, 2005 a 2007, pese al crecimiento económico, porque hay gente que entiende que hay una relación directa, podría ser, pero pese al crecimiento económico que el país tuvo en ese periodo, la línea de pobreza, o sea, el salario mínimo estuvo por debajo de la línea de pobreza. Datos resultados del seguimiento que realiza la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano de Funglode destaca que la República Dominicana registró durante el primer trimestre de este año 178 protestas sociales de distintos sectores de la población. Se han hecho al gobierno, se han hecho al Poder Judicial, se han hecho al Poder Legislativo, se han hecho a organizaciones descentralizadas, instituciones descentralizadas, y se han hecho también a espacios privados. No a Danilo Medina. Si bien es cierto que se realizó un promedio de 2 protestas por día en los primeros 90 días del año en curso, en reclamo de servicios, derechos o simplemente manifestando disconformidad, no menos cierto es que la mayoría de las instituciones, focos de reclamos, conforman el aparato estatal. En ese sentido surge la pregunta: ¿las 178 protestas se hicieron a Danilo Medina, al gobierno que preside o a las instituciones del Estado? Hemos tenido que aclarar el tema y plantear esas protestas no se le hicieron a Danilo Medina. Nosotros somos investigadores, creemos en la criticidad de los trabajos, en la objetividad, porque eso es parte de un investigador. El investigador que no tiene eso y tiene prejuicio no puede investigar. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, hay varias cosas que preguntar. Una de ellas, el Observatorio Político es de la Fundación Global. El presidente de la Fundación Global se llama Leonel Fernández. El presidente del PLD se llama Leonel Fernández. El gobierno que nos gobierna hoy es el PLD. Es del PLD, del partido que preside Leonel Fernández. ¿Dónde estaba el observatorio en los últimos 8 años? La fundación opera hace muchos años. ¿Dónde estaba el observatorio? Ese nivel de criticidad de que hablan los técnicos del observatorio, ¿dónde estaba? Que ahora fue que se comenzó a sentir y a ver. Vamos a una pausa, venimos en breve. Bueno, aquí estamos en este domingo especial. Hoy es un domingo en que mucha gente, bueno, se fue de fin de semana largo. A nosotros nos toca quedarnos, cuidando la casa, cuidando las cosas que ocurren para el que esté en su casa se entere, o para que el que se fue al interior se entere por allá también de cómo marcha el país. Nos ha llegado una invitación, 4G LTE, la verdadera evolución, la red para smartphones, esto es de Tricón. Están invitando, dice, ven y vive los detalles, miércoles 1 de mayo del año 2013, 7 de la noche, Garden Team, Hotel Embajador, Santo Domingo, República Dominicana, código de vestimenta negra. Es una invitación que está haciendo la gente de Tricón para dar a conocer nuevos servicios, nuevos avances en los servicios de televisión y telefonía que están ofertando. Vamos a conectar con nuestro compañero Edward Tavares para que nos cuente lo último en deportes. Miami Heat y LeBron James se convirtieron este domingo en el primer equipo en avanzar a una segunda ronda de los playoffs de la NBA, al derrotar y barrer en 4 partidos a los Bucks de Milwaukee. A propósito de la NBA, Su Majestad Michael Jeffrey Jordan contrajo matrimonio este fin de semana con la modelo de ascendencia cubana Ivette Prieto en una iglesia de Palm Beach, Florida. Una ceremonia de más de 1,500 invitados. Las Águilas Cibaeñas presentaron esta semana a Stanley Javier como su nuevo gerente general, donde se anunció que Winston Chilota Llenas no regresará como presidente del conjunto cibaeño. En tenis, este domingo el español Rafael Nadal, segundo a cabeza de serie, derrotó 6-4, 6-3 a su compatriota Nicolás Almagro.
y logró su octavo título en el ATP 500 de Barcelona. Y por todo lo alto y sin ningún contratiempo se llevó a cabo este domingo el Maratón de Madrid. Para Proceso en las Deportivas, Eduard Tavares. ¡Vamos, Luismi! Todos, por favor, vamos. Buena la observación de Eduard. Sin ningún contratiempo se llevó a cabo el Maratón de Madrid. Después del Maratón de Boston, que tenemos en las internacionales ahorita informaciones sobre el caso Boston. Bueno, el joven de 19 años de origen checheno que sobrevivió a la persecución y a las heridas, está siendo celosamente custodiado. Evidentemente que las informaciones que pueda aportar este jovencito, bueno, hay varias informaciones. Una da cuenta de que el padre iba a viajar hacia los Estados Unidos y por razones de salud no lo ha podido hacer, y hay informaciones dando cuenta hoy de que su madre había sido investigada también por la CIA anteriormente. Pero el mundo está atento para conocer detalles que le permitan establecer cuál era. Bueno, hay la versión que da cuenta de que ellos iban a atacar en Boston como lo hicieron y que luego atacarían en Nueva York. Los hermanos, los jovencitos, el mayor de 26 años murió, como ya el país y el mundo conoce, pero evidentemente que todos estamos atentos a saber cosas mayores, si eran solo ellos, si habían sido ciertamente, como se ha informado, capturados por células terroristas que tenían un propósito mayor. Eso se va a conocer probablemente cuando se den a conocer las informaciones que pueda suministrar el joven que está en vía de recuperación, ya salió del hospital. Pues vamos a compartir con ustedes una información que nos trae Adriana Arias sobre lo que ha constituido, lo que constituye los robos y asaltos, el nivel de preocupación de la gente por la cantidad de robos y asaltos que se producen a cualquier hora del día, cualquier día de la semana o cualquier semana del mes. Vamos a ver. Los robos, asaltos y la delincuencia se han convertido en la mayor preocupación para gran parte de la población por temor a ser víctimas de esta violencia generalizada. La oleada de robos y asaltos que ocurren en el país mantienen en vilo a la población. Muchos se abstienen hasta de salir de sus casas. Estamos todo el mundo asustado que salimos y tenemos que decir, bueno, vamos a llegar a tal hora porque que está muy fuerte la delincuencia. Y que esos son uno de los tres temas que están afectando ahora mismo más son eso. Hay que una distorsión, no vale la pena de verdad. O sea, no, la inseguridad está acabando. Y los robos dicen, quítate. En el 2012, la República Dominicana fue ubicada en el cuarto lugar en un listado sobre tasa de delincuencia entre países centroamericanos, con mayor índice de robos y asaltos, según la encuestadora Sid Gallup Latinoamericana. Seguido de Dominicana se encontraban Panamá, Costa Rica y Nicaragua, con el menor número de víctimas en regiones donde circundan las pandillas y la exclusión social. Los niveles de violencia, los niveles de delincuencia que ha alcanzado la sociedad dominicana son epidémicos. De este modo se busca seguir reduciendo significativamente la criminalidad y la victimización en las principales provincias, aumentando la seguridad y la paz social. Pese a la puesta en marcha del Plan de Seguridad Ciudadana por el presidente Danilo Medina contra la delincuencia, la población sigue siendo afectada por los robos, asaltos, delincuencia y criminalidad. En su primer discurso tras tomar posesión del cargo, Medina subrayó que no quiere un pueblo con miedo de salir a las calles, ni jóvenes que pierdan la vida. La batalla por la seguridad no la puede vencer un presidente solo, ni un gobierno. Estamos ante un proyecto que necesita de todos y que debe motivar y entusiasmar a toda la población. A esto sumaremos también mejoras en la gestión de las condiciones del trabajo de nuestros agentes. Me refiero a su alimentación, transporte, alojamiento y logística. Para este año 2013, el país ocupa el primer lugar en los tres principales problemas que afectan a la nación: los robos, asaltos y delincuencia, según respondió la mayoría de la población a la encuestadora Gallup hoy.
Completando este triángulo, la inflación y el alza de la vida con un 58.9%, así como la falta de empleos y los bajos salarios, un 44%. Aquí cada quien hace lo que quiere hacer. Fíjate, ahora mismo la medicina, la comida, la luz, el país entero está prendido en manifestaciones y en huelga, porque el gobierno no da una respuesta a los problemas esenciales de este país. La inseguridad por lo número uno que hay, pero ¿y la gobernabilidad? ¿Estamos haciendo un buen gobierno para que el pueblo y la gente se sientan bien? No. Para el presidente Danilo Medina, el tema de la seguridad ciudadana resulta una gran preocupación, así como el desempleo y las faltas de oportunidades que padece la población. Para Proceso, Adriana Arias. Bueno, evidentemente que el tema de la seguridad es un tema de mucha preocupación. El gobierno anunció el plan de seguridad que ya todos conocemos del anuncio, del plan no conocemos mucho, pero uno tiene la esperanza de que esto comience para que en el gobierno de Danilo Medina la gente pueda evaluar la preocupación del gobierno. Es decir, el plan debe iniciarse en la administración del presidente Medina, lleva 8 meses ya. La gente tiene que valorar en el tiempo la diferencia entre antes de Danilo Medina ser presidente y después de que Danilo llegó a ser presidente. Al día de hoy, el tema de la seguridad sigue de mal en peor. Se ha agravado, después de que Danilo Medina llegó a la presidencia de la República a la fecha, se ha ido agravando el tema de la inseguridad pública. Por lo menos eso es lo que percibe la gente y eso es lo que los estudios sociales establecen que se ha producido. Hay mayor nivel de preocupación. Me cuenta un camarógrafo aquí en el estudio, mientras difundíamos esta historia, que hoy le tocó venir de la Feria del Libro y que en el trayecto de la Plaza de la Cultura, donde se desarrolla la Feria del Libro, toda la Máximo Gómez hasta la Kennedy, se encontró con 7 personas que habían sido atracadas hoy. Atracadas hoy 7 personas en 4 cuadras en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo. Entonces, bueno, pero así no puede ser. Bien, vamos a ver unas imágenes de una actividad que encabezó el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Danilo Medina estuvo por San Pedro de Macorís. La presidencia de la República nos ha hecho llegar estas imágenes que ustedes ven ahí en pantallas y además nos han enviado esta nota que voy a leer parte de ella. Dice, más de 200 mujeres emprendedoras del puerto San Pedro de Macorís recuperarán su actividad económica gracias al financiamiento por más de 20 millones de pesos aprobado por el presidente Danilo Medina para la reconstrucción de una granja de gallinas ponedoras, la construcción de 2 naves para engorde de pollos y un proyecto de producción de chivos y ovejos. Las 209 afiliadas a la Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Emprendedoras del Puerto recibieron la visita del presidente Medina, a quien ofrecieron todos los detalles de la situación por la que atraviesan desde que el huracán George en el año de 1998 dañara sus proyectos de producción. Por años esperaron ansiosas las manos solidarias del Estado y del gobierno. Vale decir que si era lo que esperaban, bueno, ahí estaba el presidente de la República y vale mucho para ellos el hecho de que el presidente haya ido en persona a escuchar sus quejas y que haya hecho o le haya dado las respuestas que ha dado financiando el proyecto, financiando parte de las demandas de ellas. Vamos a ver ahora una historia con Pedro Alberto Hernández sobre los fondos de pensiones, la preocupación o el interés de la gente sobre cómo deben ser invertidos los fondos de pensiones. Bueno, si me va a construir una vivienda a mí, sí, yo quiero que cojan los fondos. Para los obreros del país existe la preocupación cómo se utilizan los ahorros de sus pensiones, especialmente la construcción de viviendas económicas. Alrededor de 2 millones de personas han generado fondos por 210.000 millones de pesos, de los cuales 650 millones de estos se invierten en casas de bajo costo. Y en este caso, como fue aprobada la ley del fideicomiso de la construcción, es un problema porque ahora el riesgo de que una vivienda no pagada va a recaer sobre los fondos de pensiones. El uso de los fondos de pensiones para la construcción de vivienda
sería una forma de que el propietario del dinero, es decir, el trabajador ahorrante de esos fondos, tenga un doble beneficio. Los recursos representan el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores, que a la fecha alcanza el 9.1% del Producto Interno Bruto. Está autorizado que un 20% de los fondos de pensiones, según la ley, puedan ser utilizados para el financiamiento de vivienda e infraestructura a través de los nuevos instrumentos financieros que crea la ley. Por su rentabilidad, estos fondos llegarían a unos 4.300 millones de pesos en el 2030. Un 50% de esto estarían buscando un mayor volumen a través del Banco Central. Está muy bien guardado ese dinero en el Banco Central, con unos niveles de rentabilidad los más altos, pero es un dinero que debe fluir a los canales de la economía para generar riqueza. Esta semana los obreros de la construcción marcharon hasta el Congreso Nacional en reclamo de que el gobierno dé mayor garantía a los fondos de pensiones. El primer negocio que yo veo, que el dueño de los cuartos, lo que tiene el derecho es a mirar de lejos. Sobre cómo pensamos trabajar con todo lo relativo a lo que son los beneficios de los trabajadores para cuando ya pase ya la vida útil de trabajo, ya uno pueda ir a descansar en su casa con una pensión pues justa. En medio de las tensiones que viven los miles de jubilados, se suman las bajas pensiones que perciben pese a haber prestado su servicio por 30 o 40 años. Cuando viene aquí, no hay medicamentos buenos, son porquerías que le dan a uno, ¿sabe? Si no, voy a comprarla. Entonces uno paga para eso. Yo veo eso muy mal, ¿usted sabe por qué? Yo lo que veo vendría bien es que le aumenten, porque lo que pagan son 5.000 pesos y pico, eso no es cuarto, eso lo coge uno para pasaje. El plan de vivienda de diferentes modalidades se implementa por primera vez en el país a través de la Ley 189-11 para el desarrollo hipotecario y financiero. Muchos de los pensionados afectados por diferentes dolencias buscan un servicio de salud que no existe, pese a haber pagado para usarlo en su vejez. ¿Qué me preocupa a mí? Que esas pensiones que se han otorgado desde el año 2003 hasta hoy no han sido indexadas. La ley dice que hay que indexarlas periódicamente de acuerdo al índice de precio al consumidor. Sin embargo, esas pensiones han permanecido estancadas por prácticamente más de 10 años. De cara al futuro se buscará mejorar el manejo de las inversiones de los fondos de pensiones y la posibilidad de generar mayor valor a la economía nacional. Para Proceso, Pedro Hernández. Bueno, pues quiero agradecer a Cándido Gerón, quien nos ha enviado sus dos obras más recientes. Una de ellas es Atoy de Camps Jiménez, su legado político, ahí está en pantallas. Y Cándido, que nos ha enviado, Cándido es poeta, escritor, periodista, historiador, conoce mucho sobre la historia del arte dominicano, diplomático, nos ha enviado su obra que dice: a mi apreciado amigo Dani Alcántara, de mi alta estima, Cándido Gerón. Y la segunda obra que nos envía es esa que ustedes ven ahí, fue Sacha Bollman, un agente de la CIA. Ese es el título de la otra obra que nos ha enviado. También la dedica con palabras muy bonitas. Así que a Cándido Gerón, a quien hace mucho que no vemos, pero evidentemente que el hombre está en plena producción, agradecemos el envío de estas dos obras y ya tendremos tiempo de revisarlas. Y Marinito Pérez, no, perdón, esto está dedicado a Marinito Pérez, pero el autor es Carlos Pérez Guante, nos ha enviado Bachata, Amarga y Pasión. Debo decir que Carlos Pérez Guante nos ha enviado esta obra, que evidentemente no hemos leído. Fueron dos. La segunda tiene un título tan particular que yo me he reservado el derecho de presentarla en público, porque tiene un título muy curioso y que puede ser muy complicado presentarla, sobre todo esta hora que hay mucha gente menores, hay muchos menores frente a la televisión. Yo no he querido presentarla, pero esta sí, Bachata, Amarga y Pasión, que dedica él a Marinito Pérez, y nos ha dedicado la obra aquí también con unas palabras muy bonitas. De modo que gracias a Carlos Pérez Guante por enviarnos su obra. Vamos a la publicidad, regresamos en breve.
Bien, pues una de las manifestaciones que puede ser vista para medir el desorden en el que nos movemos aquí en los principales centros urbanos de la República es ver cómo comerciantes formales inclusive e informales ocupan las aceras, contenes, ocupan los espacios públicos, ocupan las vías por donde deben caminar los peatones. Vamos a ver un trabajo que sobre esto nos ha preparado nuestro compañero Pedro Alberto Hernández. Vehículos, tarantines y vendedores se adueñan cada día de las vías públicas en la ciudad, representando un serio obstáculo para los peatones. Estos señores aquí, empresarios, están tomando las aceras que le pertenecen al peatón. Si se fijan, la gente tiene que atravesar la calle para poder cruzar por donde tiene que cruzar. Eso es algo que las autoridades competentes tienen que tomar carta en el asunto. La obstrucción de las vías públicas se ha convertido en un irrespeto a la ley y a los ciudadanos que se ven obligados a poner en peligro sus vidas. Quienes utilizan el área pública para instalar negocios y parquear vehículos en las aceras, como este vehículo con placa oficial, desafían a la autoridad. Bueno, es parte de la falta de autoridad. Cuando hay muchas autoridades, no hay autoridad. Nosotros planteamos en esta ley una autoridad única que haga respetar los postulados y los artículos de esta ley. Es por esto que en el Congreso Nacional se debate la modificación de la Ley 241 sobre la regulación del tránsito y de esta forma frenar el caos y el desorden. El ayuntamiento no está haciendo su papel que debe hacer. Se está descuidando y está dejando que los dueños de negocios ocupen las aceras. Donde quiera que aquí tú ves talleres, comedores y todo tipo de negocios en las aceras. Una ciudad carente de agentes de tránsito y ayuntamientos que regulen. Sería difícil pensar superar el desorden como parte de la incompetencia. Pero yo lo que entiendo es que nosotros tenemos una ley que es muy anticuada, debe reformarse y debe aplicarse hasta tanto esto tome su curso. La que años atrás fuera la ciudad más limpia del Nuevo Mundo, hoy la vemos convertirse en una verdadera selva de cemento, arrabalizada por doquier. Cada día alrededor de 2 millones de personas se movilizan en una ciudad que las aceras, calles y avenidas tienen dueños, sin dejar espacio al libre tránsito. Mire lo que pasa, nosotros no podemos hacer una ley para darle vicios de legalidad al desorden que hay ahí afuera. Si yo hago una ley estableciendo como bueno y válido lo que está ahí afuera, soy un irresponsable. El Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo albergan el mayor número de habitantes de las ciudades del país y donde la rehabilitación toma cada vez más cuerpo. La ley 241 es que no se cumple, no es que es obsoleta, es que no hay instituciones que la cumplan. La ley 241, como está, de hecho, es la misma ley que estamos discutiendo, con algunas variaciones. Pese a las grandes inversiones en el sistema de trenes y elevados, aún se requiere de más fondos para educar a una población que no respeta sus leyes. Para Proceso, Pedro Hernández. Pues bien, vamos a ver ahora una información en la que yo abrí el programa comentando sobre las incidencias o los incidentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el apresamiento de varios jóvenes que están responsabilizados de la muerte de un coronel de la policía que estaba tratando de imponer el orden en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a ver la información. La muerte del coronel Julián Suárez Cordero fue el resultado detonante de las protestas que esta semana se escenificaron en diferentes puntos del país. En Bonao y en San Francisco de Macorís también se protestó contra la minera Barrick Gold y la explotación de Loma Miranda y otras demandas. Resultó muerto el joven Félix Hernández Peralta, varias personas heridas, otras detenidas, comercio cerrado y suspensión de la docencia fue el resultado. Con reprimir el pueblo, con herir a los jóvenes que luchan verdaderamente. Los organismos de seguridad estatal informados estaban de que las protestas se extenderían a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde cayó abatido el oficial de la Policía Nacional. De inmediato se inició la búsqueda de los responsables del crimen. El jefe de policías fue enérgico en advertir las consecuencias. Ahora la respuesta, tenga la seguridad
que va a ser durísimo. No importa que se cobijen debajo de una sombrilla política, de un movimiento social. Eso, cualquier cosa que pase, yo lo atribuyo a un momento de indignación. Las instrucciones que ha impartido el jefe de la policía es perseguir a los autores luego de que se tenga una información ya que permita su identificación para ponerlo a disposición de la justicia. Horas después, fueron apareciendo evidencias que implican a dirigentes estudiantiles y a otras personas. Son criminales que se están adhiriendo o se están cubriendo de una llamada protesta que yo no me imagino a líderes estudiantiles de los años 60 y 70 haciendo esta fechoría, porque son delincuentes los que están ahora. El chofer Eddie Giovanni Bonilla Cabrera, miembro de FENATRANO y quien supuestamente tiene fichas desde el año 1995 por atraco, admitió ante los investigadores que ese día realizó varios disparos al aire. También dijo que Omar Vidó, secretario general de FELABEL, quien fue expulsado el pasado viernes por el Consejo Universitario, había disparado con una pistola. Asimismo, reveló que Wilson Daciel Javier Nicasio, que se entregó días después, disparó con un arma de fabricación casera, y Héctor Eduardo Pichardo Hernández con un revólver. No nada que decir. Eso se va a averiguar con respecto a las investigaciones correspondientes. Tu esposa dice que tú estabas en el grupo participando. ¿Te identificó? Y te identificó. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tienes que decir? No tengo nada que decir. A Bonilla se le impuso este domingo 3 meses de prisión como medida de coerción que deberá cumplir en la cárcel de La Victoria. En el Palacio de Justicia también están Wilson Daciel y Diógenes Gutiérrez implicados en el hecho. La Policía Nacional informó que la Dirección de Investigaciones Criminales y el Ministerio Público tienen pruebas contundentes que incriminan al joven Javier Nicasio y a otros de sus compañeros como los responsables de la muerte del coronel Suárez Cordero durante los disturbios el martes en la UAS. Es un arma de fabricación casera. Hemos encontrado algunas evidencias, la vamos a examinar, ¿verdad? Con relación al caso que estamos investigando, la muerte del coronel, y entonces esas evidencias se examinan para seguir el procedimiento de investigación. Todos vieron lo que apareció. Ahora bien, yo no puedo emitir juicio de valor sobre eso que apareció porque yo ni siquiera sé qué es. Hay que indagar y quienes sean los culpables en ambas partes sean traducidos a la justicia, porque nosotros no apañamos nada de lo que tenga que ver con situaciones de desorden, de anarquía y de violencia. Pero los abogados del estudiante Wilson Daciel Javier Nicasio afirmaron hoy que las autoridades no tienen pruebas que vinculen a su cliente con la muerte del oficial durante las protestas en las que también resultaron heridos el coronel de la policía Julio Justino Rodríguez, el raso Rafael Batista Pérez y el civil Juan de Jesús Pérez. Mientras se busca esclarecer los hechos y aplicar el peso de la ley sobre los responsables, el coronel Suárez Cordero, ascendido póstumamente a general de brigada, cayó abatido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudian sus hijos y además donde tantas veces se manifestó amigo de los estudiantes. El derecho a libre expresión está haciendo un derecho. Vamos para allá. ¡Policía! Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, ese que ustedes veían en pantalla ahí era Suárez Cordero en vida, lidiando con los estudiantes. Si esto quedara impune, yo espero que no, ya se ha iniciado el proceso y hay gente detenida e investigada. Si esto quedara impune, yo creo que la sociedad va a sufrir mucho porque la policía no tendría por qué arriesgarse a imponer el orden. Y si no hay quien imponga el orden, imagínense ustedes lo que va a ocurrir en este país. Hay una nota que tengo acá sobre un incidente que se produjo en Santiago, en la cárcel Rafey, 18 personas heridas en un amotinamiento que se produjo ahí. Hay una nota que se ha emitido ya diciendo que todo está bajo control en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, luego de que los internos se amotinaran la tarde de este domingo, según informaron las autoridades del nuevo modelo penitenciario. Dijeron que unos 18 reos resultaron con heridas, aunque no de gravedad, y fueron trasladados al Hospital José María Cabral Ibáez, donde reciben desde esta tarde atenciones médicas. Vamos a publicidad, regresamos en breve.
Bien, así terminamos el programa por el día de hoy, dejándole con el resumen de las actividades más importantes de la semana, y esto lo dejamos en manos de Eduvige Geraldino. Hasta el próximo domingo. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este sorteó esta semana entre ingenieros y arquitectos residentes en el municipio 7 obras, las cuales tendrán una inversión de 20.500.000 pesos y serán ejecutadas a través del presupuesto participativo. La iniciativa responde al compromiso asumido por el alcalde Juan de los Santos de trabajar con transparencia y apegado a las leyes. En otra información, el doctor Iván Grullón y su movimiento Horizonte Académico dejaron formalmente inaugurado su comando de campaña, desde donde se realizarán las actividades electorales de su candidatura, con miras a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Reseñamos también la inauguración de la Federación de Transportistas de Pasajeros de San Juan de la Maguana, encabezada por el presidente de CONATRA, Antonio Marte, quien juramentó a la directiva de FETRA Pasaju, cuyo secretario general es Manuel Burgos, quien de inmediato solicitó tarjetas de bonogás, cascos protectores y chalecos. Mientras el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonesa agradeció esta semana al gobierno de Japón los aportes hechos a Semadoja a través del Ministerio de Salud. Alejandro Montero, director del Semadoja, encabezó la actividad en la que el gobierno de Japón estuvo representado por su embajador en República Dominicana, Soichi Sato. Los aportes del gobierno de Japón al Semadoja superan los 25 millones de pesos en equipos. El Grupo Popular presentó a los clientes empresariales su nueva filial fiduciaria Popular S.A., constituida en el año 2012, la cual desarrollará las oportunidades de la Ley 189-11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana, a través de un portafolio con soluciones fiduciarias flexibles e innovadoras en el mercado. Banca Solidaria, llamada por el presidente Danilo Medina como el Banco de los Pobres, implementó un programa especial para fomentar a micros y pequeñas industrias del país, tomando en cuenta el gran impacto que tiene este subsector en generación de empleos a nivel nacional. El anuncio lo hizo Mayra Jiménez, directora general de Banca Solidaria. El Instituto de Recursos Hidráulicos instaló en la comunidad El Estero, en Neiva, un sistema de riego que permitirá irrigar más de 2.000 tareas dedicadas al cultivo de plátano, guineo, yuca y otros rubros. De acuerdo al ingeniero Olgo Fernández, titular del INDRI, la capacidad de la bomba es de 900 galones por minuto, cantidad suficiente además para abastecer el acueducto de la zona. Los institutos Postal Dominicano y Cartográfico Militar suscribieron un acuerdo para el desarrollo de un sistema de geolocalización de códigos postales en todo el país. El acuerdo lo firmaron Modesto Guzmán por el Impostón y el general Francisco Corominas, director del Cartográfico. El director general del Instituto de Estabilización de Precios, Jorge Radamés Zorrilla Osuna, dejó abierto en Moca un mercado de productores para la venta a precio asequible de los productos que integran la canasta familiar. El mercado popular agropecuario se realizó en el entorno del parqueo Pablo Neruda, en el barrio San José del municipio cabecera de la provincia de Espaillat, desde donde el director del INESPRE reiteró su compromiso de trabajar para encender el fogón de las familias más necesitadas. Edesur Dominicana inició un proceso de acercamiento con los comunitarios en las provincias de la región sur a fin de aunar esfuerzos y coordinar mejor el suministro eléctrico, disminuir las pérdidas y mejorar los cobros. Los encuentros iniciaron en San José de Ocoa, donde representantes de Edesur acordaron la rehabilitación de redes para insertar varias comunidades al programa 24 horas. Y el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que en el sector Los Prados, en el Distrito Nacional, no hay peligro para la construcción de edificaciones. Gonzalo Castillo presentó los resultados de la investigación científica y geotécnica sobre causas de los hundimientos que en el referido sector se registraron en febrero pasado.
Los funcionarios del sector agua trabajan en la colocación de medidores en los hogares con el propósito de concienciar a la población sobre el uso racional del agua. Así lo informaron los directores de la CAS, del INAPA y del INDRI en su stand de la Feria Internacional del Libro. La Confederación de Transporte del Sur realizó su Congreso Constitutivo en el que se eligió al Comité Ejecutivo que preside Seferino Velázquez. Cotrasur aglutina a 6 federaciones del transporte de la región sur: FETRAPE, FETRASUA, FETRAPROVA, FETRAINDEP, FETRAVA y FETRASAJU, además de 80 rutas asociadas. Para Proceso, Belkis Castillo.